Ya sea en el mundo de la tecnología, la salud, la educación, las artes creativas, los deportes o el entretenimiento, todas las industrias generan grandes ideas que nacen de la curiosidad y la creatividad. Para potenciar esto, es necesario abrir el diálogo y crear conexiones significativas que impulsen una innovación constante. Conecta y Conquista es un espacio donde exploramos las grandes ideas que mueven al mundo, analizamos el valor de las conexiones y el impacto de una innovación continua. Él es Arturo del Toro. Y él es Amílcar Sosaya. Juntos desentrañamos las claves del éxito en un entorno de cambios vertiginosos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Conecta y Conquista. El día de hoy, como les habíamos comentado en el episodio anterior, tenemos una súper invitada, así que esperamos que se lleven una muy grata experiencia el día de hoy. Así que tengo el honor de presentarles a Caro Mora. Caro Mora, y les voy a platicar solamente unas cuantas cosas de su trayectoria y su formación, porque si no creo que nos llevaremos medio podcast hablando de ello. Pero Caro tiene estudios de ingeniería industrial en la Pontificia Universidad Javeriana. También tiene estudios de innovación en Cambridge. Tiene una maestría en psicología positiva aplicada, que de aquí tenemos algunas preguntas interesantes, Caro, que me gustaría saber al respecto. Tiene una maestría en economía y gestión de la innovación en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una trayectoria bastante nutrida, comenzando primero por una posición de gestión de talento en Nestlé. Estuvo como docente en la maestría de innovación también. Y bueno, ha tenido innumerables cargos. Actualmente está como directora general y fundadora de su empresa OneLab. Y bueno, también es consultora de innovación para Nacional Financiera y también en LeaderWith, que ya nos platicarás un poco al respecto. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Carolina Mora. Caro, bienvenida a tu podcast. No, pues la verdad aquí muy emocionada, además de ser la primera invitada. ¿Qué tal el lujo de estar aquí con ustedes? Bravo. Claro. Bienvenidísima, que sí. Caro. No, feliz, de verdad que para mí es un honor estar acá, además que escuché ese podcast anterior y me encantó, así que de verdad fascinada con la invitación y de hablar de algo que es tan rico como es la innovación, el capital humano, la felicidad, como ustedes dicen ahora, la psicología positiva. Sé que tenemos muchos temas por hablar, así que encantada de estar aquí con ustedes. Excelente. Amílcar, ¿quieres comenzar con la primera pregunta o empiezo yo el bombardeo? Bueno, despacio, no. Por favor, porque ya. No, mira, yo lo único que quiero decir es en la sesión previa a la grabación del episodio, me he reído más que toda la semana con los pocos minutos que llevamos. Entonces, bueno, no quiero que parezca que esto es una sesión de entrega del premio Nobel, en realidad es una plática muy amena, y aunque realmente me siento un poco intimidado por tu currículum y tu trayectoria, Caro, espero que lo mantengamos en el plano terrenal. Pero de nuevo un honor y muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, yo antes de eso creo que sí voy a empezar y con lo que tocó Arturo del movimiento WIS, que es una iniciativa importante y que me gustaría que me explicaras de dónde salió, cómo va y quizá si hay unas oportunidades de hacerla crecer en México, en Argentina, en otros lados, ¿no? En España tal vez. Sí, claro que sí. Bueno, el movimiento WIS, quiero contarles, es un movimiento que nació en España. Precisamente, somos cerca de 200 mujeres y la primera, y me encantaría, como tú dices, abrirlo en México, la primera apertura que se dio fue en Colombia. En Colombia somos 10 mujeres. Este movimiento nace con una visión muy interesante y es crear nuevos modelos de liderazgo donde las mujeres podamos tener una voz mucho más fuerte en las organizaciones, tener un liderazgo de alto nivel, de alto impacto, pero muy orientado hacia esta conciencia organizacional, hacia estos valores, hablar de temas que a veces son como tan complejos en las organizaciones como es el amor en una organización, cómo generamos ese respeto, cómo generamos esa capacidad afiliativa de conectarnos los seres humanos desde no solamente una orientación a resultados que es tan importante, sino transformar las organizaciones desde un foco de mayor beneficio a la sociedad. Y las mujeres hoy somos protagonistas porque tenemos esta capacidad de liderar desde una visión mucho más desde esta capacidad de afecto, de valores, de amor, de ética, y que desde ahí podemos hacer una dupla, para mí siempre espectacular, con esta capacidad masculina también y poder las mujeres desarrollarnos de manera más auténtica en nuevos modelos de liderazgo. Así que
este movimiento WID nace precisamente en España, se abre a Colombia, donde 10 mujeres de alta dirección estamos trabajando, y la idea también es abrirlo a otros países, como tú dices, ¿no? Como México, donde tengo la bella oportunidad de trabajar como mentora en programas con Nacional Financiera, y desde allí he conocido esta gran necesidad de poder empoderar mucho más a las mujeres en estos temas de liderazgo, de innovación, de sostenibilidad. Así que feliz sería de trabajar también con México y abrir capítulo allá en este gran y lindo país. Pues suena muy interesante, pero te voy a hacer una pregunta separada en dos partes. Uno es, ¿qué te Ya me llamó a pusiste ti? nerviosa con esa pregunta en dos partes. Una es, ¿qué te llamó a ti la atención del movimiento WID que detonó en ti la necesidad de decir, sí, voy a participar, voy a estar ahí, tomar el liderazgo? Y la dos, no es para asustarse, es si alguien que escucha este podcast quiere participar, quiere colaborar o involucrarse, es algo muy difícil, tiene una barrera de entrada muy alta, cualquier persona, cualquier mujer que nos oiga lo puede hacer. Cuéntanos un poco más. Claro que sí, cualquier mujer lo puede hacer. Es más, la autora de este movimiento WID es Marisol Menéndez de España, donde es especialista en temas de innovación abierta, innovación colaborativa, una mujer que admiro muchísimo y que estuvimos hace poco aquí en Colombia haciendo varios eventos de este liderazgo femenino, y hay la página web precisamente es WID, se llama como lo suena en inglés, como este trabajo juntos. WITH. Sí, WTH, perfecto, así es. Y bueno, me inscribí en algún momento, ahí se hace un proceso de selección riguroso sobre pues, trabajar en equipo, mujeres que han desarrollado impacto, que han tenido una trayectoria en servicio a la sociedad, y bueno, se presentan y ahí se abre esta posibilidad, y la idea es precisamente, estuve conversando hace poco con ella, y por qué no abrirlo también en México, entonces de pronto les tenemos buenas noticias y que puedan de alguna manera presentarse y generar, porque entre más mujeres nos conectemos, nos empoderemos, no te imaginas lo emocionante que es estas reuniones con estas mujeres WIT, en donde es desde nuestra autenticidad, desde nuestros miedos, desde nuestras creencias compartimos, desde nuestras preocupaciones también, porque las mujeres nos hemos en mucho tiempo creado esta falsa creencia de que hemos de ser perfectas, de que debemos tener este control, de que hemos de ser las buenas niñas, y sufrimos de muchos temas como el síndrome del impostor, donde también generamos baja autoestima o dependencia de poner nuestra valía en los demás, en el reconocimiento de los otros. Entonces este movimiento, culpas, exactamente, así como tú lo dices, este movimiento lo que hace, además de generar nuevos modelos de liderazgo en las empresas desde esta conciencia, como te decía, pues es también conectarnos, darnos fuerza, empoderarnos, esta sororidad que cada vez está creciendo y que me encanta entre las mujeres, de poder apoyarnos y poder crear juntas en grandes movimientos, impactos, y sobre todo acompañarnos en red, que a veces desde estas dificultades uno de sentirse sola o con preocupaciones, pues sentir que tienes otras personas que viven lo mismo que tú y que en ese momento pues también nos da esa fuerza para generar ese liderazgo en diferentes organizaciones. Así que bueno, esperamos pues tener las buenas noticias pronto y abrir capítulo en México. Súper. Yo tengo otra pregunta, Caro. Ahorita que hablas de liderazgo y de cómo lo están viendo, cuéntame algún líder, sea hombre o mujer, que admires y cuéntanos por qué. Uy, hay muchísimos. Yo digo de verdad que he tenido la oportunidad de trabajar varios, yo diría mujeres, hombres en esta innovación que nos muestran día a día en empresas, porque a veces no es necesario tener estos referentes altos, sino que he conocido varios, por ejemplo en México, mentores que en este programa contigo, Arturo, estamos trabajando, y uno ve día a día como estos héroes de la innovación de diferentes microempresas, empresas donde trabajan con toda la recursividad. Entonces quiero primero hacer como un reconocimiento que tenemos varios innovadores de nuestra América Latina, que sería muy difícil nombrar a varios. Sin embargo, de referentes internacionales y globales, yo diría que tengo dos. Uno es Richard Branson, me encanta porque además es un hombre aventurero que la innovación la basa en la felicidad de las personas. Es como que siempre desde él es ese ejemplo de buscar en su vida esta posibilidad de disfrutarla, pero también lo lleva a su equipo de trabajo. Entonces me encanta esa manera de innovar, de ser resiliente, de tantos emprendimientos. O sea, yo digo, miren, yo tengo uno y no sé a veces cómo lo saco adelante, porque es muy difícil. Digo, ¿cómo es este hombre que ha tenido más de 200 emprendimientos en algún momento?
trabajando a la vez y digo, wow, ¿dónde le da la capacidad? Y además de verlo disfrutando de la vida, entonces digo, bueno, sí, sí, sí se puede y de verdad que me inspira mucho. Y hay otra, también me encanta, otra innovadora que es Melanie Parkins, que es la fundadora de Canva, además esta herramienta que me encanta porque pues desde ahí diseñamos, hacemos, yo sé que tú, mi querido Arturo, eres un crack también utilizando Canva. Y entonces desde allí Melanie, esta chica con toda esta resiliencia donde presentó a más de 100 inversionistas su proyecto y todos les dijeron no, 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 hasta que en algún momento alguien le dijo sí, por esa disciplina, por esa determinación, por tener una visión global inmensa de lograr hoy que sea la quinta startups de mayor valor en el mercado. Entonces también es una mujer que admiro muchísimo en su determinación, disciplina, visión y lograr hoy que más de 100 millones de usuarios estén utilizando esta plataforma Canva, así que es otra innovadora que admiro muchísimo. Sí, y Richard Branson, que es un tipo que se arriesga, pero no le da miedo reírse de sí mismo, ¿no? Sí, eso me encanta. No sé si recuerdas cuando apostó con otro magnate de la aviación y perdió la apuesta y él tenía que vestirse de sobrecargo y pasar con el Sí. servicio de bebida. Es algo que no es muy común en un líder, ¿no? Y bueno, la fundadora de Canva, que como dices, de Australia, difícil. Ujú. El ecosistema australiano no está como hecho como San Francisco, como Israel, pues a ella no le importó y se está comiendo el mundo a mordidas. Así es, mi querida Amílcar. Yo creo que estas son personas que nos inspiran a saber que sí se puede, con determinación, con disciplina, pero también disfrutando la vida, de lo que hacemos, de entregarle al mundo todo esto fascinante que hacen. Así que sí, de acuerdo contigo. Y además desde Australia, como tú dices, una pequeña región que ni muy conocida y que también muchos inversionistas decían, bueno, pero ¿qué voy a apostar aquí con esta startup? ¿Quién conoce esta región? Y mira dónde están. Nadie conocía a los unicornios australianos, pero sí existen. Y bueno, Sí, me viene a la mente también algún colombiano como Rappi, ¿no? tal. O Justo, el supermercado. Bueno, creo que Colombia también es un puente de innovación. Están ahí en la región andina, que es como el centro del mundo también, en muchos momentos y de muchas formas, ¿no? Sí, yo creo que en Sí. Australia no le llaman unicornios a estas grandes empresas, les han de llamar canguros o koalas. Me encanta, sí. Pero yo creo que ha crecido demasiado en las últimas fechas este ecosistema emprendedor en Australia. Yo tuve la fortuna de estar ya viviendo 6 meses, que me fui de aventura y a estudiar inglés, Wow. y sí veo un cambio en los últimos años, ¿no? O sea, cuando yo estuve allá no veía el ecosistema que ahora se ve, este ecosistema emprendedor impulsando, que es bueno que se haya replicado en diferentes áreas, ¿no? Así como está en Estados Unidos, está en Israel y ahora en aquel lado del mundo, replicándolo de esa forma. Pero bueno, con esto me gustaría hacer un pequeño cambio de tema y que nos platicaras un poco, hablando de innovación, ¿cómo fue tu experiencia cuando leí que habías estado participando con la gente de Israel? Entiendo yo que es como un diplomado el que tomaste, ¿no? Sí, mira, la verdad es una beca que es una Mashup Center Institute, que también los animo a todos a buscar esta página porque hay varias becas que los israelitas tienen, precisamente donde promueven estos ecosistemas de innovación. Y bueno, a través de las embajadas de Israel en cada país también se promocionan porque ellos están muy abiertos, son muy generosos en su conocimiento. Así que bueno, fuimos 25 latinoamericanos el año pasado a estudiar el tema de innovación y emprendimiento de este gran ecosistema, porque pues Israel, al ser uno de los países más innovadores, es interesantísimo y realmente para mí ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida, porque iba de pronto, con hambre de conocimiento, de innovación y de emprendimiento, que sí fue muchísimo, pero en chocarme una cultura tan interesante en el sentido cómo innovan desde la escasez y ver como que sí se puede, y de verdad varios mentores que me enseñaron muchísimas cosas interesantes. Nomás recuerdo una primera reunión que llegamos donde es que veíamos que en cafeterías se creaban startups. O sea, era increíble, pero es como la cuna se crean varias empresas, varios emprendimientos tecnológicos, pero por esa capacidad de conexión que ellos tienen. Porque primero hay una frase que me encanta que ellos dicen y es: cuando emprendemos o innovamos, nos miramos al mismo nivel de ojos. Y esto significa que todas las ideas son importantes, desde un estudiante hasta un gran empresario, y se conectan y hablan. Y o sea, qué interesante. Muchas veces en América Latina, pues tenemos que tener, como ahora tú decías, Arturo, ay, no hace falta como los títulos y la experiencia para que no crean. A veces puede llegar un estudiante con una súper idea de un colegio, de una universidad, y ven, ¿por qué no hablamos y empezamos a conectar y a crear juntos? Así como también un directivo con su experiencia. Entonces esa fue como la primera parte que yo decía, qué interesante. Y luego estábamos en
hablando sobre diferentes ideas, presentando, y digo, bueno, y no les da miedo como pues presentar sus ideas porque pues aquí alguien se les va a copiar. Y llega un mentor y me dice, Caro, si te da miedo contar tu idea es porque debe ser tan mala, porque es tan fácilmente copiable que no va a generar ningún valor. Y yo decía, ok, por supuesto. Entonces, claro, a nosotros nos interesa contar nuestras ideas porque al final sumamos valor y encontramos posiblemente otros inversionistas o aliados o socios o quien nos pueda potenciar eso. Entonces, miren, yo decía, qué interesante este tema cultural de cómo se innova desde esa capacidad de conexión y capacidad de poder comprender y trabajar de manera colaborativa. Así que fue para mí una experiencia muy, muy gratificante, tanto en conocimiento como en esa riqueza cultural. Y eso que mencionas, ¿no te parece que es algo que sería bueno ver más en Latinoamérica? O sea, ese concepto de vernos a los ojos. Por ahí hay una frase que dice que las ideas no tienen valor, que lo que vale es la ejecución. Y lo vemos quizá hasta en un ejemplo como Juan Valdez, que le estuve investigando un poquito, y no es un Juan Valdez que estaba por ahí, ¿no? Sino que una asociación de cafetaleros creó esta marca, y bueno, ¿desde cuánto se tomaba café? No es un invento, ¿no? Los árabes tiene cientos y cientos de años que lo hacían, pero ahora yo he visto Juan Valdez en Estados Unidos, en México lo vemos, lo podemos comprar. Entonces, entre esas cosas, ¿qué otras ideas, conceptos o ideologías te gustaría ver más en nuestra región, acá en América Latina? Pues mira, yo creo que he tenido la oportunidad, de verdad, de estar en varios países, en varias culturas. Me encanta mochilear por el mundo, como digo, aprendiendo, conociendo. Y pues, además de esas de Israel que estamos hablando, de esa capacidad de verdad de creer más en nosotros, como tú dices, Amílcar, de vernos al mismo nivel de ojos, porque nos llevamos mucho por esos títulos, por el ser el licenciado, o en Colombia el doctor. Entonces, primero yo quitaría esos y presentarnos como estamos acá de una manera mucho más informal y conectarnos desde esa emoción, que es lo que veo en Israel. Y también ideas, por ejemplo, me gusta mucho Barcelona, la zona de Cataluña, donde también tuve la oportunidad de estudiar, y es esta capacidad también de trabajar en forma de clústeres, de trabajar incubación de una manera mucho más fuerte, de creérsela en trabajar en temas de biotecnología, de tecnología avanzada. Y a los latinos nos da miedo, como que nos quedamos mucho en el emprendimiento tradicional y empezar también a tener esta característica que los latinos somos muy inteligentes, somos recursivos, creativos, pero no sé en qué momento nos da miedo empezar a involucrarnos con temas mucho más tecnológicos y empezar a incorporar desde una manera mucho más fuerte esta tecnología. Entonces, yo también traería casos como Barcelona y cómo desde esta zona han generado también un gran posicionamiento. Y otra, digamos, una de mis primeras experiencias que tuve fue cuando estudié en la Universidad de Cambridge, también en una beca de innovación, y para mí era como cuando yo llegué, y eso fue hace como 10 años atrás, entonces todavía acá en Colombia, se estaba iniciando la innovación, y claro, cuando yo llego a Cambridge y yo veo todo ese ecosistema, esos centros de innovación, esos parques tecnológicos, igual allá le llaman el Silicon Valley porque es un poco haciendo alusión a Silicon Valley, y yo decía, no, pues en Colombia estamos reatrasados, pero ¿qué es esto? Nos falta muchísimo por trabajar, y yo decía, nos falta tecnología, pero mira que en todas estas experiencias, lo que más allá de tecnología es nuestra capacidad de creérnoslas, que somos capaces de empezar a trabajar con tecnología, con desarrollo tecnológico, a trabajar con una universidad, con una empresa, esa visión global. Es puro talento humano. Entonces, como tú dices, hay varios ejemplos, y acá en Colombia, además de Juan Valdez, pues muchos que estamos, porque Colombia apenas está iniciando también esta aceleración, y además que muy orgullosa porque Colombia en un último ranking salió como el país más emprendedor de América Latina. Eso para nosotros es una motivación enorme que se está haciendo, que se está dando por varias empresas que están trabajando. Entonces, pues yo creo que hay muchos casos para traer, para poder ser referentes y pues continuar en este camino del emprendimiento y la innovación, que al final es ese motor que hace que tengamos un mejor crecimiento y desarrollo. Así que no sé, Amílcar, tantas cosas por traer y por aprender. Sí, sin duda creo que hay bastantes cosas que nos podrías comentar al respecto. Tengo dos preguntas con esto que estabas comentando. La primera es ¿cuál crees que es la principal barrera que existe, sobre todo para nosotros en Latinoamérica, para que no se dé la innovación, para que frenemos la innovación? Y la segunda, que me cuentes alguna innovación que te ha encantado en tu vida, la que sea. Puede ser, no tiene que ser actual, puede ser, digo, Amílcar la vez pasada que le hice esa pregunta me estaba hablando de tarjetas perforadas y bulbos y no sé qué, ¿no? Es un hecho que cambiaron mi vida, no se burlen de mí, por favor. Sí.
Pero por supuesto, bueno, la primera es que son dos preguntas, además que son muy, muy interesantes. Yo diría, mira, la primera es creérnoslas, lo decía, es esta visión. También en Israel aprendí una frase que me gustaba y que me decían mucho y era, Caro, sé cabeza grande. Sé cabeza grande, porque al final los israelitas nos han enseñado desde la escasez, pues un país donde el 70% es desierto, donde solo llueve 3 veces al año, donde tienen toda esta escasez de recursos y ver al final un país que exporta alimentos, que tiene agricultura de precisión, donde desalinizan el mar y ahí tienen el tema del consumo de agua. Yo digo, wow, nosotros con todos estos recursos que tenemos, deberíamos de verdad desarrollar cosas impresionantes. Sin embargo, ellos me decían, Caro, nosotros desde un principio sabemos que innovar es la capacidad que tenemos de en esa escasez de recursos poner nuestra mente al máximo y a crear. Somos nosotros los únicos artífices para llegar donde queremos llegar y lograr lo que queremos lograr. Y segundo, decían, miren, nosotros no podemos pensar porque pues Israel es un país de 9 millones de habitantes, algo muy pequeño. Entonces, nuestro mercado no puede ser Israel, nuestro mercado no pueden ser los socios. Desafortunadamente, toda esta guerra que hoy estamos viviendo tan triste, entonces tampoco les permite pues vender sus productos a los vecinos. Entonces tienen que pensar en el mundo. Entonces todo lo que hacen es trabajar hacia el mundo, por tanto siempre dicen que ser cabezas grandes, tener una visión. Y la pregunta es desde los latinos, precisamente lo que tú decías, Arturo, ¿qué nos falta? Eso, ser cabezas grandes, ser esos visionarios, donde toda esta capacidad que tenemos de nuestros productos, de servicios, de todo lo que hacemos, pues llevarlo a otros lugares del mundo. A mí me impresionó mucho porque ellos hablan hasta 5 idiomas y nos da miedo a veces hasta hablar un idioma y no es que lo hablen perfecto, pero hasta eso a veces nos da miedo. Así que, pues, esa es como la primera, pero es que me emocioné que en la segunda creo que ya ya me acordé del tema de la innovación, por supuesto, que cuál me ha cambiado la vida, así como la de Amílcar, era, el iPod. Les cuento que el iPod, yo siempre lo digo porque para mí, yo he sido desde niña, me encantaba poner música, he sido DJ desde los 6 años, era la locura en las fiestas. Yo tuve, para que vean, ¿no? O sea, mis años, usé hasta long play, o sea, los discos, los vinilos. DJ Luego, Caro. claro. Luego los CDs, entonces era la que entraba a las fiestas siempre con la música, y ¡ay, llegó Caro! Entonces, claro, cuando vi el iPod, no sé, creo que vi una revista o algo del iPod, y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, ahorré muchísimo para comprarlo, y decía, no, tengo que descrestar, o sea, ya llegar a las reuniones, y un día llegué, y fui creo que de las primeras que llegué a Colombia con este iPod a una fiesta, y claro, todo el mundo era, ¿qué es esto, Caro? Y claro, 1000 canciones ahí, esta pantalla táctil, ya no era como tenía siempre esas cajas de CDs y entonces dije, no, ¿qué es esta locura? Yo creo que ahí fue la primera vez que me enamoré de la tecnología, de la capacidad humana de crear y pues bueno, y sigo estoy estudiando, les decía a mi equipo DJ de música electro, me encanta la música electro. Entonces, claro, el ver este iPod, que es algo que me apasiona muchísimo, que es la música, y luego este aparatico y luego cómo se fue cambiando al smartphone y todo lo que hemos visto. Y ahí también me volví fan de Steve Jobs porque empecé a saber más quién era este man, qué era lo que estaba haciendo. Así que, pues bueno, ese creo que fue lo que me cambió a mí y que me enamoré de la tecnología, de la innovación y bueno, dije, me encanta. Y también la ingeniería, fue como el punto de decir, me encanta la ingeniería y trabajar en esto. Así que esa fue mi innovación. Muy interesante porque no sé si sepan, pero el término podcast viene heredado del iPod. Ah, mira. Porque es un broadcast que se hace para un iPod. Originalmente, creo que por ahí de 2003, alguien dijo, voy a hacer un programa de radio on demand para un iPod. Entonces dijo, ¿cómo se va a llamar? Pod de iPod y cast de broadcast. Entonces un podcast. Entonces no solo detonó a DJ Caro, mira, por favor, sino que detonó una industria. Hoy hay más de 4,5 millones de podcasts en el mundo y bueno, nosotros somos uno más, pero te puedo decir que estamos haciendo historia, Caro, y me encanta. Aquí lo veo. Aquí lo vemos. Yo voy a decir que sí sabía eso, porque si digo que no, has de saber, Caro, que cuando dice Amílcar algo, que Amílcar creo que es mucho más letrado que yo en todo el tema de podcast, cuando me hace algún comentario yo digo, no lo conocía, se me queda viendo y se pega en la cabeza así como diciendo, ¿quién es mi co-host? ¿Con quién me asocié para hacer un podcast que no sabe lo básico? Así que sí, claro, Amílcar ya lo sabía igual que tú. No, obvio, todos los que estamos aquí lo sabíamos, es para nuestros escuchas. Sí, todavía,
Eso también lo sabía, sí. Sí, estamos compartiendo conocimiento. Pero hablando de compartir conocimiento, pues tú estás como en la vanguardia de esto, tú eres profesora, eres coach. Entonces, ¿qué te has traído del mundo académico con tu formación, para el mundo ejecutivo, para el mundo emprendedor? ¿Qué dirías tú, Caro, que consciente o inconscientemente nos traes acá? Wow, qué linda pregunta, además tan importante porque, mire, yo creo que al inicio como ingeniera y luego, tú decías, tengo una maestría también en economía, yo veía que estaba muy sobre el número, es decir, muy el tema de producto, de resultados, con esta preocupación por la productividad, totalmente cabeza, totalmente mente, y más aún, como que las mujeres nos llevamos a un tema de muy fuerza masculina para poder que los demás generemos como un cierto respeto a. Entonces me exigía demasiado al respecto. Y está heredado, ¿no? O sea, como que Sí, ya está dado por hecho que una mujer que debe venir así, debe venir fuerte, experta en Excel, ¿no? Como dicen, toda la industria del mundo está basada en Excel. Tú venías con esa, como decimos en México, con el coco duro de pensar exacto, así. ¿Y cómo ha total. cambiado eso? Ahora, ¿cómo lo ves las cosas? Mira, lo que tú dices de pregunta, empecé a ver que el tema de innovar, que me decías ahora que estamos hablando, que me ha encantado, y yo sentí que estaba logrando cosas interesantes, sin embargo, faltaba una conexión con el equipo, conmigo misma, o sea, había muchísimas máscaras y yo decía, ¿por qué no estos países que visito tanto, que hace que sean tan interesantes y han logrado tanta innovación y no hemos logrado nosotros como país esto? Y empecé a entender que el principal componente somos las personas, la capacidad de liderar desde nuestra autenticidad, desde un amor hacia el otro, desde un interés genuino y desde motivarlo, inspirarlo tanto a estas personas, desde esa felicidad que podemos hacer las cosas, a crear grandes cosas. Desde ahí es donde vamos a crear, desde ahí es donde vamos a innovar, cuando estamos inspirados, cuando nos gusta lo que hacemos, no cuando estamos aburridos. Es decir, si estoy aburridísimo en mi trabajo y además me pides que crea cosas nuevas, no. Hasta ahí llego. Entonces, mi pregunta era cómo lograr inspirar a equipos. Y entonces empecé a estudiar esta maestría en psicología, coach profesional. Bueno, también siempre me ha gustado la docencia, pero una docencia de mucha mayor conexión humana. Entonces yo digo que al principio intenté no es que intenté, mi objetivo era trabajar por las otras personas. Cuando entré a estos procesos también me encanta todo el tema de retiros espirituales, muy conectarme conmigo misma desde esta forma de cómo lograr poner mejor mi talento al mundo. Y yo digo que la sorpresa más interesante, que lo que necesitaba cambiar era acá, esta persona aquí que te está hablando, más que los demás. O sea, el cambio era desde lo que yo era como líder. Y entonces digo, ahí me revolqué varias veces el alma, o sea, revolcadas totales, y entender que el problema no son los demás, el problema había sido como directiva, como líder, esa capacidad pronto a veces de más enfocarme en temas transaccionales que en el ser humano. Y entonces como coach creo que eso llevo a las empresas, que es esa formación mucho más desde el ser, como formamos jóvenes, por ejemplo, porque también he sido profesora de jóvenes universitarios, de empresarios de diferentes públicos, y lo que enfoco en innovación y lo que con el equipo hemos trabajado es precisamente trabajar en el ser, en creer, en evitar, como decían ustedes, estas creencias, esto que nos da miedo. Y creo que del mundo académico, esto creo que es la principal enseñanza, que es no solamente enfocarnos, y hoy que debemos cambiar tanto este tema cognitivo, sino enfocarnos más en una inteligencia humana, una inteligencia social, en una inteligencia emocional. Y eso, trabajar con los empresarios también ha sido fascinante, y más aún desarrollar esta mentalidad desafiante como innovadores. Así que es un poco filosofal, creo que me estoy aquí abriendo porque estos temas me encantan. Está súper bien porque de la pasión viene la motivación y de la motivación viene el trabajo. Total. Y lo que necesitamos acá es gente apasionada, porque como dices, quizá, no sé, como cuando en Japón inventaron las sopas estas ramen, maruchan, pues fue un poco de la aburrición, ¿no? De que tenían que comer lo mismo, pero pues tenían que mejorarla. Pero todo lo que tú me estás diciendo, pues viene como de este corazón de la innovación, que no viene en ningún libro, ¿no? O sea, yo hasta ahorita no me he encontrado un libro que diga cómo tener un buen corazón para la innovación. O bueno, no sé si tú, pero bueno, quizá podemos escribirlo. Mira, eso es un buen título. Idea, ahí va. No digas eso en voz alta aquí porque te tomamos la palabra, ¿eh? Bueno, ligado con este tema, me gustaría preguntarte cómo encuentras esa coherencia entre los valores y la conciencia de las empresas. Sobre todo, creo que cada vez se vuelve más retador este tema porque en las diferentes organizaciones sabemos que
nos hemos topado con varias organizaciones que de pronto no reflejan valores reales o profundos, porque algunas empresas pues se fijan únicamente en la ganancia económica y no en qué impacto positivo pueden tener en la sociedad, en el ambiente, en fin, ¿no? Entonces, cuéntame un poco de cómo es esta relación de valores y conciencia para las empresas. Oye, mira, me gusta mucho tu pregunta porque precisamente ese es como uno de los trabajos que estoy realizando en estos últimos meses, después de estar 20 años en el mundo corporativo, direccionando diferentes proyectos, empresas, en mundo empresarial, público, académico. Y como tú dices, encontré como varios vacíos, varios temas muy fuertes en empresas donde no hay valores, donde hay líderes o más que líderes, jefes que opacan a su equipo de trabajo, empresas que trabajan una innovación sin ética, solamente innovar por innovar, sin ese propósito que tú decías ahora, Arturo. Y desde ahí empecé como un proceso de ver cómo puedo trabajar desde manera mucho más fuerte en poder contribuir a que las organizaciones sean más conscientes de cómo están liderando, de cómo están gestionando, porque para llegar a una innovación, y hoy que más lo que necesitamos más que nunca, innovaciones que tengan un impacto tanto en contribución al planeta como a las personas, y no simplemente innovar por innovar, sino también desde una conciencia de poder contribuir a un mundo mejor. Y como tú decías, que las empresas dejen de ser simplemente un agente económico, ser también un agente benéfico para una mejor sociedad. Y desde ahí, entonces, el año pasado fundé una empresa que se llama Uana Lab, que precisamente es un centro de liderazgo y reputación corporativo, y este año lo estamos convirtiendo en un observatorio de liderazgo y reputación corporativa, y esto de verdad que me flipa, como se dice este proyecto, porque es de alguna manera mostrar, analizar diferentes tendencias en buenas prácticas, de cómo generar un proceso de mayor conciencia organizacional, de más ética, de más valores, y que esto se refleje hacia afuera. Es decir, he encontrado muchas empresas como que tienen la imagen, pero cuando tú las visitas hacia adentro, o sea, es un caos total, hay antivalores, pero se muestran hacia afuera de una manera muy diferente, y la idea es generar una coherencia interna para a partir de ahí una coherencia hacia afuera. Entonces, desde este observatorio, lo que pretendemos precisamente es trabajar eso, trabajar en tendencias, informes, observar diálogos como estos, donde nos sentemos directivos en cómo generar mejores comportamientos para generar empresas más innovadoras, con innovación consciente, más sostenibles, de esta palabra tan linda y tan fuerte como es la sostenibilidad, y esto centrado en valores. Así que desde ahí es este trabajo como lo comprendo en esta conciencia entre valores, ética y cómo generar esta reputación, que hoy pues es el intangible de más valor que tienen las organizaciones. Oye, Caro, y como observatorio, bueno, me viene a la mente la parte como de la física cuántica, donde quizá después vamos a tener el observatorio cuántico de la reputación. Total, o sea, con todo esto, otra idea, Amílcar, o sea, llevamos 2 libros y el observatorio cuántico. Cuántico, pero digo cuántico porque hay un fenómeno en la cuántica que es que cuando observas algo, deja de suceder. Entonces, es como la paradoja del gato de Schrödinger, donde metes un gato a una caja que está radioactiva y en algún punto tú no sabes si el gato vive o muere. Entonces, lo que dices en este punto es parecido a la empresa de Schrödinger, que es cuando te observo, te portas muy bien, tienes una muy buena reputación y actúas bien, pero cuando nadie te mira, quizá vas y envenenas un río o destruyes la cultura laboral o no tienes un liderazgo inspirador o positivo. Entonces, este tipo de práctica de este laboratorio tan interesante que estás trayendo tú, es un proceso que se constituye en empresas ya de mucho tiempo, una startup lo puede tener, en el modelo conceptual pre-empresa se podría hacer. ¿Qué tengo que hacer yo para traerte a mi mundo y que nos ayudes a observar? Mira, totalmente. Sería fascinante que las startups que están iniciando, los nuevos emprendimientos, empiecen con esta mirada. Y es lo que estamos trabajando también en equipo, como consultores, con Arturo y otros colegas que son espectaculares en temas de innovación, pero trabajamos en temas de innovación precisamente desde un inicio, de poder hacer comprender la importancia de trabajar, por ejemplo, con propósito, de que desde tu modelo de negocio te preguntes cuáles son los valores que necesitas. Es más, hoy los modelos de negocio como que están muy centrados en determinar, listo, tu propuesta de valor, tus aliados, pero yo en algún momento cambio la pregunta y es
¿qué necesitas? ¿Qué valores necesitas entregar a los demás para poder generar un mejor ecosistema? ¿Cómo precisamente generas experiencias a los clientes que sean clientes donde sientas que estás entregando desde tus productos, desde tus servicios, un beneficio mucho más allá de lo transaccional, por ejemplo? Entonces, si desde, como tú dices, desde nuevos emprendimientos empezáramos en el inicio a darle un propósito, a generar qué impacto, a qué objetivo de desarrollo sostenible yo puedo enfocarme, cuáles son esos valores que va a hacer que mi empresa sea diferente, porque también he encontrado que algunas empresas dicen, bueno, ¿qué valores tienes? Y un colega nos lo hacía ver y era como, bueno, respeto, honestidad, y yo decía, bueno, pero son valores que sí, son universales, eso no debería, eso debería ya ser, ¿no? Yo siempre digo, no llego a una empresa y digo, bueno, aquí te vamos a respetar, Caro, ven a trabajar con nosotros, digo, pero por supuesto, o sea, no voy a llegar a una empresa donde... Gracias Sí, por gracias. tener este valor, ¿no? Exactamente. Entonces, la idea es trabajar en valores mucho más fuertes que nos lleven a poder precisamente trabajar como el tema de la ética global, como el tema de la felicidad laboral, como el tema de lo que es la sostenibilidad, o sea, valores que realmente llevan a la empresa a dar muchísimo más. Entonces, cualquier tipo de empresa podría trabajar. La idea es, como tú dices, pues observar, traer estas tendencias, también hacer, de ahí queremos cifras, porque una de las cosas más difíciles que hay es medir lo intangible. Cómo demostrar que el ser sostenibles, que el ser innovador, que el capital humano genera resultados, y créanme que sí lo genera, pero entonces también es a través de este observatorio es medir eso, ¿no? Porque también lo que no se mide no existe. Entonces, desde ahí ser ese, como yo digo, ese puente que ayuda a las empresas a ver sus datos, cifras, tendencias, y a partir de ahí generar esa reputación desde lo interno y desde lo externo. O sea, esto es holístico, desde la data hasta casi alinear los chakras de las empresas. Total, como tú lo dices, alinear los chakras holísticamente, pero también con números, veamos cifras que nos ayuden a entender la importancia de estos intangibles. Entonces me encanta esa alineación de chakras con Súper números. interesante, sí. Nada más como comentario, si las personas que nos escuchan tienen más curiosidad, en las notas del podcast vamos a poner los enlaces para que puedan entrar a ver el trabajo que estás haciendo y todos los datos del observatorio. Ay, claro que sí. Y además es Bueno, bueno porque yo no había puesto hace rato no sabía ni cómo pronunciar el nombre de tu empresa, así que qué bueno que lo mencionaste y lo podemos poner ahí. Perdón, Caro, ¿ibas a comentar algo? No, que igual decirles que esto se está creando este año, es decir, por ahora este centro se convierte en observatorio, es el nuevo emprendimiento, la nueva línea, así que estamos en esos temas de datos, todavía no hay mucha información, pero eso estamos trabajando con un equipo organizándolo para hacer esas miradas, y ahí esperamos tener bastante información que ayude a las empresas. Excelente. Y bueno, esto te voy a hacer otra de las preguntas que tengo, hablando del tema que sabes que me encanta, que es innovación centrada en el cliente o en la persona. Hablando de experiencia de cliente y dando un poco de introducción para quienes no conozcan sobre el tema, pues la experiencia de cliente nos referimos a la reputación que puede tener la empresa y la experiencia que hace vivir al cliente pasando por todos los puntos de contacto, ¿no? Desde el primer punto de contacto cuando estás buscando el producto, pasando por toda la atención hasta la postventa, pero normalmente y hace algunos años pues las empresas se fijaban solamente en la calidad del producto o del servicio y era como la parte esencial. Incluso ahora hay muchas empresas que lo siguen haciendo, obviamente ya se quedan un poco atrasadas, pero ligado con esto, te quería preguntar cuál ha sido la mejor experiencia que como cliente has recibido y que puedes decir, para mí esa fue la experiencia wow, que la recuerdo a lo mejor con mucho cariño o porque fue algo memorable, en fin, cualquier experiencia que recuerdes, ya sea que si la has vivido mejor, pero si no, a lo mejor si la has visto en tercera persona, cuéntanos. Bueno, primero eso me da nervios porque tú eres el experto aquí del cliente. Tú eres el crack aquí de experiencia de usuario. Y bueno, mire que la innovación también me encanta cuando trabajamos estos temas de servicio al cliente, de estas buscar nuevas experiencias, que es al final donde sorprendemos. Y hablas algo bien interesante y es que sí, la calidad. Cuando a mí me dicen, Caro, nuestra diferenciación es la calidad, yo digo, bueno, pues es lo básico, como tú decías, Arturo, es como si fuéramos un restaurante y me trajeran un plato, siempre le digo, me digan, mira, tienes aquí productos frescos, ninguno está dañado, porque trabajamos con calidad. Y yo, no, pues gracias. Y también no le hemos escupido a tu comida, Sí, de nada. exactamente. Entonces, que trabajamos con calidad. Entonces, ya el factor diferencial de calidad, esto es algo que ya debe estar implícito en las empresas, lo que te diferencia es eso que sorprendes, que tú digas, como tú dices, el efecto wow. Algo que se me viene a la cabeza, porque no, la verdad te soy sincera, no tenía preparada esta respuesta a la pregunta.
Pero bueno, una que se me viene bien interesante que me causó, o bueno, tengo dos, acabo de ver algo. Una que fue cuando recibí la tarjeta de Banco Nu. Ustedes saben que este banco también es un innovador que está rompiendo esquemas como banco, utilizando todo desde lo digital. Y bueno, como pues no he trabajado, he recibido varios servicios de bancos, pues para mí fue una sorpresa cuando me llega una caja con la tarjeta Nu, bienvenida a nuestro banco, de colores, con un moño. Y yo decía, como han sido tan fríos los bancos, yo decía, esto es un banco, como tú decías ahora, Amílcar, esta experiencia holística, así como de alineación de chakras, cuando vi esta caja con una carta súper linda, como de bienvenida y de cuidado en el tema financiero, y he seguido recibiendo en email toda una comunidad acerca de este tema de cómo proteger nuestras finanzas. Entonces me pareció de verdad algo muy interesante lo que está haciendo. Esa, digamos, como una primera experiencia. Y la segunda que me gustaba mucho, y qué lástima que fue uno de los, digamos que, temas que se omitió en Starbucks, pero a mí me encantaba recibir estos vasitos con estos mensajes cuando te escribían cosas bonitas, lastimosamente, como digo, porque a veces nos vamos a extremos y bueno, a alguien no le gustó este tema de por qué tienen que decirme bonita y entonces quitaron estos mensajes y desde ahí entonces era para mí algo también muy, muy especial. Y aquí tengo un vasito que dice, Carolina, llevas el encanto contigo, y yo, ay, pero por supuesto, o sea, yo era como que esto Y me tu ego. animaba, sí, sí, ¿no? Como, bueno, qué Bueno, alegría, y pero porque, no estaban mintiendo, ¿eh? ay, gracias. Entonces, como que también me hace sentir algo especial y más allá de que uno lo necesite porque no tengas baja autoestima, como algunos pues de pronto dicen, no, te hace falta esas frases para ser feliz. Pienso que esa capacidad de reconocernos, que nos hace falta decirnos el uno al otro cosas desde eso que nos gusta del otro en su manera de ser, desde esa apreciatividad, pues también nos hace sonreír en la vida y nos hace falta. A veces somos demasiado serios y como tan estrictos con nosotros mismos o en el trabajo, y pues lo vemos Arturo en nuestro equipo, que es un equipo para trabajar que me encanta en el sentido de esta capacidad de libertad. Entonces creo que son dos experiencias que se me vienen así a la cabeza, que me han hecho sentir ese efecto wow. Están súper buenas y eso me lleva a acordarme de un ejemplo de, no sé si ubican la marca Zappos, que era Sí, de claro. venta de zapatos. Tony Uh-huh. Xie tenía una máxima que le dijo a todos sus empleados: si alguien viene a nuestro sitio, que en algún punto fue el sitio web más grande de zapatos en línea, si alguien viene aquí y no encuentra un zapato, ustedes lo buscan y le dicen dónde comprarlo, y si se puede lo compramos y se lo enviamos, se lo compramos a la competencia y se lo enviamos a nuestro cliente, porque la atención a este cliente está por encima de todo. Y eso a mí me da la impresión que ese es el espíritu que tú traes, Caro, que es, tú eres ese servicio al cliente extraordinario para consultoría en cualquier ámbito que estés en una empresa, y es un regalo para el mundo que nos puedas compartir tus conocimientos. Entonces, más que un cierre y una pregunta de cierre, ya con ese cierre, no, ya me... Pues nada, primero agradecerte, Milka, por esas palabras. Se me fue rapidísimo esto, imagínate. O sea, ¿cómo así? ¿Ya se va a acabar? No, no puede ser esto. ¿Cómo así? Sí. Sí, ya está por terminar, Sí, por pasó cerrar, bien rápido. De verdad que agradecerte. Yo digo que también la labor que ustedes están haciendo es inmensa, de disfrutar estos temas de innovación desde estas charlas tan interesantes, desde nuestra experiencia y por supuesto. Para empezar a preparar el cierre, porque en efecto, pues ya nos estamos acercando a él. Te voy a hacer una de las preguntas de cierre. Y una de ellas es, imagínate que tienes la oportunidad de platicar 30 minutos con cualquier persona del mundo, ¿no? Puede ser ahora o inclusive hasta podrías viajar en el tiempo si es que quieres hablar con alguien que ya falleció. ¿Quién sería esa persona y por qué? Bueno, se me viene hablando de innovación, un innovador, como les decía, que admiré mucho cuando lo conocí, que fue Steve Jobs. Me gustaría, además, bueno, de todas estas ideas y esta creatividad, pero se viene algo que es parte de lo que sabemos muchos de innovación, unas sombras que él trabajaba muy grande, y es esta falta de equilibrio entre vida personal y vida laboral, que vemos que lo extenuó tanto que se nos fue demasiado joven con un cáncer, y vemos problemas familiares que él tuvo. Y creo que yo le preguntaría desde un foco si valió pues la pena. Yo sé que nos dejó cosas increíbles como avances tecnológicos, pero también después de vivir todo esto, ¿cuál podría ser su reflexión? Es decir, todo lo que él hizo desde lo tecnológico, pero también desde lo personal. ¿Cuál podrían ser esos aprendizajes, de pronto lo que le faltó hacer, lo que dejó de hacer para poder posiblemente haber tenido la oportunidad de vivir más en este mundo, desde una vida un poco más de disfrutarla posiblemente? Yo siento esto es un juicio, no lo conocí, por eso me encantaría hablar con alguien como él y ver desde sus aprendizajes de vida
que además de dónde lo llevaron, que ya creo que lo sabemos, pero desde ese foco más personal, más foco más humano, que podríamos al final de sus días haber dejado en su mente en estos temas de liderazgo y de dejar al mundo, de contribuir, no solamente desde lo tecnológico, sino desde otros focos. Así que se me viene como la persona, no sé, que admiro y que pues igual siempre seré admiradora por esa capacidad creativa de Steve Jobs y de todo lo que nos dejó y de toda esta visión y que somos capaces de lograr y seguir haciendo locuras y como él decía, síganme en mis locuras y muchos lo siguieron y esa capacidad de influencia y motivación que logró. Esa sería esa persona. Súper. Yo creo que Steve Jobs es de las personas más polémicas de las cuales podemos hablar actualmente, ¿no? Porque además da demasiado que hablar, tanto bien como mal, ¿no? Yo siempre, hablando de la parte de desarrollo de producto y demás, es alguien que he admirado, pero como líder, no necesariamente, ¿no? O sea, siempre he creído que tuvo varias deficiencias en su momento, pero a final de cuentas sí hubo pues una gran cantidad de personas a las que, como dices, motivó, por eso fue que logró lo que logró, ¿no? Porque todo eso que logró la empresa no lo logra solo, ¿no? Que él lo tenemos como el pilar, él ha sido la persona que pues siempre destaca como ese emblema, pero digo, hay mucha gente detrás que no aparece tanto ni en la biografía de él, ni en el programa o la película, ¿no? Exactamente. Sí, entonces hay como cosas muy interesantes de sus aprendizajes, como tú dices, con muchas sombras. Igual, al final, creo que lo lindo también de los seres humanos es reconocer luces, aprender y en las sombras qué ha pasado ahí. Entonces sí, ahí hay muchas preguntas. Sería interesante. Sí. Y Steve Jobs también es un buen ejemplo. Para mí siempre pienso en Steve Jobs, pero por la siguiente razón. Al mismo Steve Jobs lo corrieron de su trabajo, de una empresa que él fundó, de Apple Computer, ¿no? Entonces, creo que una buena moraleja es que no importa que tú hayas fundado la compañía, siempre te pueden correr, pero eso es para que pienses en ti, pienses en tu familia, pienses en el tiempo que tienes aquí en esta tierra, que es más corto de lo que creemos. Y bueno, la contraparte de esto es que después fue y fundó Next Computer y Pixar y otras cosas y regresó. Entonces, también después de caerte, te puedes levantar. Entonces, le mandamos un saludo a Steve Jobs, porque sabemos que nos está escuchando en los podcasts del más allá. Así es. Y como tú dices, hay muchísimas enseñanzas, así que, pero bueno, de varios, porque también la lista sería increíble a todos estos innovadores preguntarles, ¿no? Varias cosas, así que, bueno, esto es como tú dices, desde el más allá seguramente está escuchando y como dicen acá en Colombia, luego viene y nos jala los pies. Sí, acá decimos igual. Bueno, y otra de las preguntas de cierre, Caro, recomiéndanos ya sea algún libro, podcast, curso, lo que sea que te haya impactado, que digas, este es buenísimo, ¿no? Este libro, si he de recomendarlo, este es el libro o este es el podcast, dependiendo de tu formato favorito. Bueno, primero, este es el podcast, o sea, recomendadísimo, wow, o sea, este es. O sea, No, ahí hombre, Ya se ganó la eso, segunda ya. invitación, Amilcar. Ya tengo tu cuenta Sí. Nu y ahí te voy a hacer una transferencia terminando este. O sea que ahí no hay nada más que decir. Y de libros, bueno, recomiendo mucho, me gusta como escribe Andrés Oppenheimer, creo que todos los libros han sido interesantes, desde Basta de Historias, cuando empiezo a hablar esta historia latinoamericana. Luego, el primer libro también que me enamoró de la innovación, de tantos, fue Crear o Morir, precisamente cómo lo escribe, inspirador, de todos estos casos que habla, Sálvese quien pueda, también cómo empieza a hablar un poco este tema de cómo el futuro viene, el tema de cambios de profesiones. Y el último que me gusta, que es Salir del Pozo, y habla de estos indicadores de felicidad, que desde su punto de vista periodístico, porque además que me gusta mucho porque lo hace muy simple, también es cómo la felicidad viene a generar un tema de mayor crecimiento económico. Entonces, bueno, los libros de Andrés Oppenheimer me gustan muchísimo. Y también tengo dos libros que desde esta conciencia organizacional que también estamos hablando, Reinventar las organizaciones, de Frederic Laloux, es también muy interesante porque te habla de romper paradigmas de empresas, hasta te habla de empresas que no tienen jefes. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo empresas sin jefes? Pues sí, ya hay varios modelos donde no se requieren jefes, son más en temas de equipo y te explica un poco estas nuevas empresas de conciencia organizacional. Y también hay un libro que yo recuerdo que me llamó muchísimo la atención y que también fue un promotor para empezar a trabajar todos estos temas de organización con mayor conciencia, que se llama Zen Business, que es de Joseph Cole y es parte de su doctorado, pero trabaja cómo todas estas filosofías orientales, incorporarlas en organizaciones con mayor armonía. Entonces también es otro libro que recomiendo muchísimo. Excelente, súper bien. Qué bueno que, digo, seguramente no tienes ese contexto, pero qué bueno que no resultó como hace dos presidentes que tuvimos en México, que en una feria de libro le hacen esa pregunta y se trabó y no supo decir un solo libro.
Eso fue bastante cómico, ya después te platicaremos. Caro, pues lastimosamente hemos llegado al fin de este podcast, pero no me queda más que agradecerte nuevamente tu participación y que seas la madrina de este podcast, siendo la primera que estamos entrevistando. Así que muchas gracias por ser parte de este podcast que esperemos que dure muchísimo. Ya le comentaba yo en el podcast anterior que esperaba se llevaran una muy buena experiencia los escuchas. Espero que haya sido así. La verdad es que hasta ahora ha sido todo un deleite trabajar contigo en esta parte de gestión de la innovación. Platicando con Amilcar, le decías que Caro es así como la parte súper positiva del equipo, ¿no? O sea, de repente estamos apagados y ya llega Caro con su energía, su buena vibra, y ya de repente todos estamos vibrando en la misma onda, ¿no? Entonces, eres ese pegamento positivo que realmente une al equipo, y lo repito nuevamente, ha sido y seguirá siendo, espero, un deleite seguir colaborando en conjunto. Así que, pues, mucho éxito en tu proyecto. Seguiremos por aquí. Espero que, en efecto, con este podcast tengamos tanto tiempo que pronto te invitemos a una segunda edición. Ay, no, yo feliz. Y bueno, sí, creo que el tema del nombre de mi empresa lo estoy dudando, porque lo hemos dicho varias veces, Uana. Uana, gracias. Pero es más porque yo creo que hay un problema con mi nombre. Voy a evaluar eso. Y no, el deleite de verdad que es para mí, realmente el deleite lo es el equipo de trabajo. Arturo, con toda esa capacidad que yo te digo, ¿a qué horas haces todo? De verdad, deben hablar ustedes de ver un podcast de cómo generar equilibrio de vida, porque yo no veo a Arturo. Innovación, vicepresidente no sé qué de innovación de los comités de México, consultor, conferencista, profesor, ahora con Amilcar este proyecto que están trabajando también en temas de innovación. Entonces digo, ¿cómo hacen para tener tiempo a hacer este podcast? Y de verdad que debería ser un tema, oye, para hablar en esto de cómo innovadores logran este equilibrio. Y de verdad que para mí ese deleite es para mí realmente aprender mucho. Soy una de verdad fan ya de este podcast, y ser la madrina, como tú lo dices, para mí este es el honor, uno de los mejores honores que me han hecho este año, además de trabajar con bellísimas personas como ustedes. Y pues bueno, aquí seguiremos charloteando de innovación cuando quieren. Yo feliz invitada, aquí tomándome un cafecito, hablando de estos temas pues que son deliciosos para la vida, como es la innovación y cómo lograr entregar de mejor manera este talento que tenemos al mundo. Caro Mora, directora y fundadora de Uana Lab. La podemos encontrar en LinkedIn como Caro Mora. Como Diana Carolina Mora, mi nombre completo. Diana Carolina Mora. Suena sí, como cuando una madre enojada te llama. Exacto. Diana Carolina Mora. Ven acá a LinkedIn a conectarte con la gente. Te agradecemos mucho. En las notas del podcast encontrarán todos los enlaces. Recuerden suscribirse como Diana Carolina Mora, que ya está suscrita. Y nos escuchamos en la próxima edición de Conecta y Conquista. Gracias a todos. Un verdadero gusto. Un gran abrazo. Conecta y Conquista es patrocinado por Del Toro SAP Consulting, consultoría en innovación y creación de experiencias. La inteligencia artificial no llegó a quitarte el trabajo, lo hará alguien que sepa usarla. Diplomado en inteligencia artificial, conviértete en un profesional. Conecta y Conquista es producido en Monte Green Studios.